continuar con nuestro estudio de Génesis. El día de hoy nos corresponde estudiar el capítulo 38. Bien, hermanos, pues como les decía, vamos a continuar con nuestro estudio de Génesis y hoy nos toca el capítulo 38. Pero vamos a hacer un pequeño resumen de lo que fue el capítulo 37. En el capítulo 37 comienza la historia de José. Él es el penúltimo hijo de Israel, que es Jacob. Es un joven de 17 años que apacenta ovejas. Es el hijo favorito de Jacob y Jacob le regala una túnica de colores. Con esta túnica le estaba dando el favor de Dios a su vida. José contaba sus sueños a sus hermanos y a ellos no les parecía lo que José les decía. Por lo tanto, sus hermanos no lo querían y ellos conspiraban en matarlo. Su hermano mayor, que era su hermano Rubén, pidió que no lo mataran. Así que lo arrojaron a una cisterna que estaba vacía. Judá, que era su cuarto hermano, le dice a todos los demás hermanos que en lugar de matarlo, fuera vendido a los ismaelitas. Y así fue vendido por 20 piezas de plata y llevado a Egipto. Lo hacen pasar por muerto ante Rubén y ante su padre Jacob y es vendido a Potifar. Hasta aquí termina el capítulo 37 de Génesis. Todos esperamos que el capítulo 38 continuemos con la historia de José, pero no. El capítulo 38 nos habla de dos personajes que van a ser muy importantes en lo que es la historia de la Biblia y en lo que es la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Es Judá y Tamar. Todos tal vez esperamos que terminado el 37, luego nos dejamos en el suspenso de qué va a pasar con José, de qué va a pasar cuando fue vendido. Y no, aquí se hace una pausa. Sabemos que la historia de José empieza en el capítulo 37 y termina hasta el último capítulo del libro de Génesis, que es el capítulo 50, excepto este capítulo 38. En este capítulo no se menciona a José, salvo algún detallito ahí, pero se habla sobre todo de Judá y Tamar. Sabemos que José fue vendido a Egipto, a unos ismaelitas, lo llevan a Egipto y es vendido a Potifar. Así que vamos a empezar viendo quién es Judá. Judá es el cuarto hijo de Jacob y Lea. Lea es la primera esposa de Jacob y se dice que fue su esposa amada. Judá venía de una tribu, de donde venía Judá, de ahí, de esa tribu, iban a salir los reyes de Israel. Pero en estos momentos Judá no lo sabía, pero Dios, él sí lo sabía. Dios sí sabía los propósitos para Judá y para su descendencia. Así que esto lleva una gran responsabilidad para Judá, porque a través de él iba a venir ese linaje de donde vendría nuestro Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Existía una rivalidad entre Judá y José, desde que eran jóvenes, desde que eran niños. Jacob tuvo 12 hijos. Los 3 primeros fueron Rubén, Simeón y Leví. Sabemos que el primer hijo, el primogénito, es el que va a continuar con la descendencia del padre. Pero no, Rubén fue descartado como primogénito por una situación que pasó con Bila, que él la tomó a la fuerza, y aparte de eso, Rubén quería tomar la posición ya de su primogenitura cuando aún vivía Jacob. Simeón y Leví, que es el segundo y el tercer hijo, también fueron descartados, ellos por los crímenes que cometieron en Siquem. Por lo tanto, a quien le correspondía la primogenitura era el cuarto hijo, y ese cuarto hijo era Judá. Pero Jacob tenía a su preferido, a su predilecto, que era José, y le entregó esa túnica de colores. Quería decir que le estaba dando el favor de Dios a José. Algunos estudios bíblicos dicen que le estaba otorgando la primogenitura a José.
Y desde ese punto, desde el punto de que se le dio esta túnica a la fecha, existe una rivalidad entre Judá y José. No ellos físicamente, sino los reinos que construyeron. ¿Por qué? Porque se construyeron dos reinos en Israel. Israel se divide en dos, y eso sucede muchos años después, y fue por el pecado de idolatría de Salomón. Así que esas 12 tribus se dividen en dos reinos, que es el reino del norte, que queda conformado por 10 tribus y es conocida como el reino de Efraín o de José. Efraín era el hijo menor de José. Y este reino se situó en Israel, pero este reino, con el paso de los años, se convierten en gentiles. ¿Esto qué quiere decir? Que se olvidaron de todo lo que habían vivido en su niñez, en su adolescencia, del Dios que ellos conocían. En muchos estudios se dice que son las ovejas perdidas de la casa de Israel, estas 10 tribus, y están situadas en todas las naciones de la tierra. El segundo reino fue el reino del sur, que estaba conformado por 2 tribus solamente, y es conocida por el reino o tribu de Judá, y esta fue situada en Jerusalén. Vamos, antes de leer el capítulo de Génesis, vamos a leer Isaías 11, del 1 al 13. Y aquí es donde yo les decía de esa pelea que siempre desde esos momentos hubo y surgió entre José y Judá. Y vamos a ver cómo las mismas profecías nos dicen qué va a pasar después con esa pelea que hay entre ellos. Isaías 11, del versículo 1 al 13. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerán paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Asimismo, acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, que aún quede de Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar, Amad y en las costas del mar. Y levantará pendón a las naciones, y juntará los desterrados de Israel, y reunirá los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Y se disiparán la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín. Pues dentro de las profecías vemos cómo ahí ya nos dice que del linaje de Judá vendrá el Mesías, y cómo en algún punto va a quedar disipada ese problema que hay entre esos dos reinos.
Así, hermanos, que vamos a leer los primeros versículos del capítulo 38. Voy a dar lectura del versículo 1 al 5. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira. Y vio ahí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Y estaba en Kesib cuando lo dio a luz. Aquí vemos cómo Judá llega a un momento en el que decide apartarse de sus hermanos e irse a Adulán. Adulán era una población que estaba situada aproximadamente a 1,5 kilómetros al norte de Hebrón. Así que Judá toma la decisión de apartarse, de irse. Vamos a ver que la palabra apartarse en hebreo significa descenso. Así que varios estudios bíblicos dicen que Judá tuvo un descenso, no solo de pasar de un lugar a otro, no solo fue un descenso físico, sino que tuvo un descenso espiritual, porque desobedeció las leyes de Dios. Judá sabía que él no se podía casar con una cananea, que no podía unirse en yugo desigual. Este yugo desigual implicaba que esas dos personas, Judá y la mujer con la que se casó, tuvieran mentalidades distintas, creencias distintas, y que no hubiera una comunión entre ellos. Judá conocía todas esas instrucciones, pero aún así, él lo hizo. Aún así, él desobedeció. Podemos ver que con esta mujer que se llamaba Súa, engendró 3 hijos. El mayor era que significa vigilante, Onán, que significa fuerte, y Sela, que significa petición. Así que nos dice que él, cuando nace Sela, se queda a vivir en un lugar llamado Kesib, que significa falsificado o mentira. Así que podemos ver que muchas cosas estaban desde un principio mal en lo que estaba haciendo Judá. Desobedeció las leyes de Dios y no le importó. Él se apartó, pero se apartó para hacer su vida y para no continuar con lo que él sabía que tenía que hacer. Así que pues no es coincidencia que este lugar llamado Kesib signifique falsedad o mentira, porque es lo que rodea a Judá. Voy a dar lectura al versículo 6 y 7. Después Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó Jehová la vida. Aquí vemos cómo casan a con Tamar, y esto es malo ante los ojos de Dios. No nos especifica la Biblia qué es lo que hizo pero enfrentó un juicio divino. Y este juicio, pues, lo llevó a la muerte. Sabemos que ninguno de los hijos de Judá podía llevar esa línea del pacto, porque los 3 llevaban sangre cananea y los 3 vivían en maldad. Y esto seguía sin importarle a Judá. Obviamente en ese tiempo Judá no sabía que de su linaje, de su familia, iba a venir el Mesías. Pero aún así él empezó a ser desobediente a lo que él conocía. Y muchas veces nosotros actuamos así. Conocemos la palabra de Dios, nos congregamos los domingos,
y alabamos a nuestro Señor. Y a pesar de que conocemos todo esto, y a pesar de que sabemos los principios bíblicos, y que sabemos qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no debemos hacer, lo hacemos. A veces solo somos cristianos cuando estamos con cristianos, pero cuando estamos en otros entornos, con gente que no conoce a Dios, nos comportamos como ellos. Y fue lo que hizo Judá. Él, a pesar de conocer todo, no le importó y desobedeció a Dios. Así que esta enseñanza nos debe de dejar que no debemos fraccionar nuestra vida espiritual. No debemos en algunos momentos, cuando nos conviene, sí ser los hijos de Dios y comportarnos como hijos de Dios. Y cuando no nos conviene, entonces sí somos los del mundo y nos gozamos con las cosas del mundo. Voy a leer el versículo del 8 al 13. Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra, por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Y Judá dijo a Tamar, su nuera: quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela, mi hijo, porque dijo: no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Hira el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar diciendo: he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar las ovejas. Judá le pide a su segundo hijo, Onán, que tome por esposa a Tamar. ¿Y por qué Judá hace eso? Vamos a ver qué nos dice el libro de Deuteronomio, en el capítulo 25, versículos del 5 al 10. Deuteronomio 25, del 5 al 10. Cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta a los ancianos y dirá: mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él. Y si él se levantare y dijere: no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él, delante de los ancianos, y le quitará el calzado del pie, y le escupirá en el rostro, y hablará y dirá: así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Y se le dará este nombre en Israel: la casa del descalzado. Esta ley se conoce como la ley del levirato. En el libro de Génesis aún no estaban escritas las leyes físicamente, aún no las escribían, no había un libro como tal donde estuvieran estas leyes,
pero sí las conocían, sí las sabían. Desde un principio todas estas leyes ya les habían sido dadas y ellos ya sabían qué cosas podían hacer y qué cosas no debían hacer. ¿Sí? Esta ley fue creada, o Dios la quiso hacer, porque fue un tipo de protección social para las viudas. En aquellos tiempos, y muchas veces aún en estos tiempos, una viuda, una mujer viuda que no tuviera hijos, estaba condenada a la miseria y condenada a vivir sola. En esos tiempos los hombres se dedicaban al campo, a la tierra, a los animales. Cuando una mujer quedaba viuda, y si nadie la tomaba por esposa, si los hermanos no la tomaban por esposa, ella se tenía que dedicar al campo, a los animales. Eran trabajos muy fuertes, muy rudos para una mujer. Y sobre todo que iba a terminar sola. Onán tenía que darle un hijo a su hermano, porque si Tamar no tenía hijos, iba a desaparecer su descendencia. Este hijo era la continuidad de su casa. Y recordemos que la descendencia de Tamar era muy importante. Y Tamar ya estaba en el plan de Dios. Algunos estudios bíblicos nos dicen que Tamar, esto de que Tamar, de ahí vendría su descendencia, viene en un libro que no es bíblico, no es un libro considerado canónico, pero es un libro histórico que se llama el libro de Jacer. Este libro se menciona en 2 ocasiones en la Biblia. En Samuel 1:18 es mencionado este libro de Jacer. Sí, así que no es un libro inspirado por Dios, pero sí es un libro de historia. Y muchos años después se encontraron rollos de este libro en el Mar Muerto. Y este libro a la actualidad existe. 2 veces en nuestra Biblia es mencionado este libro de Jacer. Así que algunos estudios bíblicos dicen que en este libro es donde se menciona que de Tamar iba a venir la descendencia del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, vamos a ver que en Onán hubo desobediencia total. Hubo envidia, porque como un hijo que él engendrara, pues prácticamente no iba a ser su hijo, iba a ser el hijo de su hermano. Había codicia. ¿Por qué? Porque ese hijo es el que iba a ser el primogénito de la casa de Judá. Y hubo maldad. Y por todo esto también muere. Porque todo esto no estaba bien visto ante los ojos de Dios. Así que Onán también recibe el juicio de Dios. Recordemos que en el Nuevo Testamento se nos dice que la paga del pecado es muerte. Y desde aquí, desde el Antiguo Testamento, ya se ve que sí, lo que no está bien hecho a los ojos de Dios, lo que Dios ve que es muy grave, ¿cuál es la paga? La muerte. Ahora en estos tiempos, bueno, pues no puede ser exactamente muerte física, puede ser muerte espiritual, que es todavía aún más grave. Después de que muere Onán, Judá le dice a Tamar que tiene que seguir viviendo como una viuda, que se fuera a la casa de su padre. Esto implicaba que Tamar no se podía casar con nadie y tenía que esperar a que el tercer hijo, Sela, creciera para que él se pudiera casar con ella y darle este hijo. Pero dentro de los planes de Judá ya estaba no darle a Sela, porque Judá temía que también él muriera. Así que Judá sabía perfectamente que no se lo iba a dar y condenó a Tamar a la viudez eterna.
Y bueno, pues aquí Judá nos estaba dando cuenta que seguía tomando malas decisiones y que seguía su desobediencia. O sea, seguía echándole al saquito desobediencia y malas actitudes. Y a veces también somos así. Le vamos echando al costalito nuestra desobediencia hasta que llega un punto en el que Dios nos sacude y entonces ya no nos llama con lazos de amor, ya nos zarandea y nos hace llegar nuevamente a sus pies. Y nos hace entender cuál fue todo eso que desobedecimos, todo eso que hicimos mal. Así que, como les decía, Judá estaba condenando a Tamar a que viviera por siempre viuda y que viviera pobre. Sí, entonces podemos ver que esta actitud de Judá pues es cruel, es malvada. Voy a dar lectura al versículo del 14 al 18 del libro de Génesis. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaim junto al camino de Tipnat, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo: déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo: ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió: yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo: dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo: ¿qué prenda te daré? Ella respondió: tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llegó a ella, y ella concibió de él. Así que como Tamar se daba cuenta de que no le iban a dar a Sela por esposo, Tamar dentro de ella sabía que debía tener un hijo, que tenía que seguir con su descendencia, que su nombre tenía que perdurar. Así que Tamar muy inteligentemente hace un plan. Ella sabía que Judá nunca la hubiera tomado por mujer, por esposa. Así que el plan de Tamar es hacerse pasar por prostituta. Se quita su ropa de viudez y se cubre su rostro. En esos tiempos, estas mujeres, las prostitutas, se cubrían su rostro con un velo por vergüenza. Estas mujeres venían de templos paganos. Los cananeos adoptaron esta práctica como adoración a los dioses de la fertilidad y principalmente a Baal. Los cananeos lo veían como una prostitución idolátrica y para ellos era un honor estar con estas mujeres y era normal. Las religiones de Babilonia también practicaban el sexo sagrado y en el mundo pagano esto era bueno. Así que Judá pues no vio tan mal, como ya había enviudado, tomar a esta mujer que no sabía que era Tamar. Y podemos ver cómo Tamar siguió siendo inteligente. Porque Tamar le pide a Judá 3 cosas en garantía. ¿Por qué? Porque si solo se conformaba con que Judá le llevara el cabrito después, no le iban a creer que ella es la que había estado con Judá. De alguna forma Tamar tenía que comprobar que esa mujer con la que él había estado era ella. Y la única forma de que eso se pudiera comprobar es pidiéndole estas 3 cosas. Y estas 3 cosas eran objetos muy importantes en esos tiempos. Le pidió el cordón, que
tiempo después, pues va a ser como una representación del manto de oración. Le pidió su cetro, que es un bastón de autoridad que iba a representar a la tribu de Judá. Y le pidió el sello. El sello era un pequeño cilindro que estaba adornado y que lo hacían de piedra o metal. Y este sello era como la firma familiar de la tribu de Judá. Así que si lo traemos a estos tiempos, pues esas tres cosas es como si le hubieran dicho que le entregara su INE, o que le entregara su celular, o que le entregara tal vez su cartilla, o sea, documentos realmente importantes que serían para nosotros. En ese tiempo estos tres objetos eran de mucha importancia para Judá. Pero bueno, Judá no le importó y los entregó. Tamar es, porque, como yo les decía, en este libro de Jacer, ahí está nombrado que de Tamar vendría la descendencia. Tamar no era cananea. Tamar es descendiente de Sem, por lo tanto era semita, de la misma línea de Abraham. Por eso ella no es considerada cananea. Y por esa razón, de ella iba a venir esa línea de los reyes de Judá, de la línea de los reyes de Israel. Y de ahí vendría la casa de Judá, la tribu de Judá. Después de lo que pasó con Judá, Tamar se retira, se quita las ropas y el velo que traían puestos, y lo que hace es volverse a poner su ropa de viudez y continuó con su vida normal. Vamos a leer el versículo 20 al 23. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita, para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar, diciendo: ¿dónde está la ramera de Enaim junto al camino? Y ellos le dijeron: no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo: no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron: aquí no ha estado ramera. Obviamente, como Tamar no era una prostituta, pues, y solo fue en ese momento cuando estuvo con Judá, pues nadie la conocía como una prostituta que estuviera en ese lugar en ese momento. Podemos ver cómo Judá cumplió su palabra y le envía a Tamar este cabrito. Y bueno, pues les dicen que no había ninguna mujer y nadie encontró a Tamar. Así que el amigo de Judá regresa con él y le dice: no la encontré. Y Judá le dice a su amigo que se quedara con el cabrito. ¿Esto por qué fue? Bien pudo Judá decir: bueno, gracias, regrésame el cabrito. Pero la razón por la que Judá le dice que se quedara con este cabrito es porque en aquel tiempo, si era regresada la prenda que ya había sido ofrecida, pues era una señal de menosprecio y era causa de risa entre la gente de ahí. Entonces, como Judá no quería que se burlaran de él, por eso le dice a su amigo que él se quedará con el cabrito. Voy a leer del versículo 24 al 26. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo: Tamar tu nuera ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo: sacadla y sea quemada. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro: del varón cuyas son estas cosas, estoy encinta. También dijo: mira ahora
¿de quién son estas cosas? El sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá los reconoció y dijo: más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela mi hijo, y nunca más la conoció. Pues sí, a Judá le es anunciado, pasan obviamente varios meses, y van y le dicen a Judá que Tamar ya está embarazada. Así que Judá se molesta, se enoja, reacciona de una forma violenta y la acusa de prostitución, de adulterio, porque la orden que le había dado Judá a Tamar era que siguiera con sus ropas de viudez en casa de su padre. Y como en esos momentos él no sabe que era Tamar, ordena su ejecución, ordena que fuera quemada. Muchos años después, dentro de la ley de Moisés, se ordenaba un severo castigo para la hija de un sacerdote que hubiera cometido fornicación. Así que para Tamar estaba preparado lo peor. Muchas veces dicen que cuando estas mujeres hacían esto, las lapidaban. O sea, ni siquiera las quemaban, las enterraban vivas. Y pues para Tamar estaba preparándose lo peor. Pero aquí es donde yo les decía que Tamar, para ella no solo iba a ser ese cabrito, porque ella necesitaba una prueba de que con quien había estado era con Judá. Así que Tamar envió las 3 prendas de Judá, que fue el sello, el cordón y el cetro, porque fueron su garantía, la garantía de su vida, la garantía de que le creyeran. Así que cuando les son entregadas a Judá, cuando Judá las ve, reconoce que son de él y admite que con la mujer que estuvo fue Tamar. Así que algo que también admite Judá es que Tamar fue mucho más justa que él. Y cómo Dios desde esos momentos ya estaba cuidando la vida de Tamar, ya estaba cuidando su descendencia. Así que los planes de Dios nunca cambian. Lo que Dios promete siempre, siempre lo va a cumplir. Y si Dios ya había dispuesto que de su linaje iba a venir el Mesías, tenía que cuidar a Tamar. Tenía que cuidarla en todo momento. ¿Sí? Y podemos pensar que Dios fue también el que le dio esa inteligencia a Tamar para que actuara de esa forma, para que pidiera esos elementos para que su vida pudiera ser preservada. Bien, voy a leer del versículo 28 al 30. Sucedió cuando daba a luz que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo: este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano. Y ella dijo: ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. Pues así es, Tamar concibe gemelos. Estos 3 últimos versículos pues nos dicen cómo fue el nacimiento de estos bebés. Cómo uno saca la manita, la mete y el que nace primero es el segundo hijo. Pues vamos a ver que esta situación que rodea el nacimiento de estos gemelos pues nos trae a la mente cuando Jacob y Esaú, y parece que puede haber un conflicto entre estos 2 pequeños desde su nacimiento. Como nos dicen, los nombres de estos gemelos son Fares, que significa rotura o brecha, y Sara, que significa brillo o resplandor. Nos dicen que no es muy seguro este significado de Sara, pero
las traducciones fue lo que dieron. Entonces, vamos a ver que esta genealogía es muy importante. Son pocas las mujeres que aparecen dentro de la genealogía de nuestro Señor Jesús. Vamos a ver cómo este primer hijo, Fares, es quien va a proporcionar el linaje que va a conducir al rey David. Y vamos a leer del libro de Mateo, del Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, del versículo 1 al 16. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abdías y Abdías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Así que podemos ver exactamente, gloria a Dios, podemos ver cómo dentro de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo ya estaba el nombre de Tamar. También en el libro de Ruth viene esta genealogía de Tamar. Obviamente en el libro de Ruth no viene hasta nuestro Señor Jesucristo porque tenían que pasar muchísimos años, pero sí aparece el nombre de Tamar. Permítame un momentito. Entonces vamos a ver del libro de Ruth, el capítulo 4, versículos del 4 al 18. Nos dice, y vamos a leer del 18 al 22. Nos dice la palabra de Dios. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nazón, y Nazón engendró a Salmón. Salmón engendró a Boz, y Boz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Aquí nos dice que Fares, ¿sí? Y Fares, recordemos que es el hijo de Tamar. Así que dentro de esta genealogía podemos ver que son pocas las mujeres que son mencionadas. En su mayoría son hombres. Y dentro de esta genealogía de nuestro Señor Jesús solo se menciona a Ruth, a Rahab y nada más. En el Evangelio de Mateo sí mencionan a Tamar,
Entonces, ¿qué enseñanza nos puede dejar esto? Aquí nos dice en la genealogía que está Rahab en Mateo 1:15. Rahab era moabita. Rahab no conocía de Dios, pero cuando Rahab tiene ese acercamiento con los hijos de Dios, Rahab tuvo fe y creyó. Así que Rahab se convirtió en una hija de Dios. Podemos ver también cómo, dije que Rahab era moabita, no, me equivoqué, era semita. La que era moabita es Ruth. Ruth se casó con Boaz y Ruth tampoco conocía de Dios, pero Ruth hizo una declaración de fe y Ruth dijo, tu Dios será mi Dios. Así que desde ese momento es parte del pueblo de Dios. Y bueno, Tamar, a pesar de que no era cananea, Tamar por lo que hizo fue mal vista ante la gente y fue considerada como prostituta. Así que podemos ver cómo estas tres mujeres no eran hijas de Dios de nacimiento, no eran parte del pueblo de Dios. Y cómo Dios obró en la vida de estas tres mujeres, cómo cambió su forma de vivir, su manera de pensar y cómo transformó sus vidas para ser parte del pueblo de Dios y más allá de eso, para ser parte del linaje donde vendría nuestro Señor Jesucristo. Así que yo cuando leí por primera vez este capítulo 38, pues primero yo dije, pues ¿qué tiene de importante? Sí, teníamos que seguir con la historia de José. Pero conforme uno va leyendo, conforme uno va estudiando, se va dando uno cuenta de la importancia y de que Dios no se equivoca. Y de que Dios tenía que poner este capítulo justo antes de continuar con la historia de José. Porque tenemos que ver cómo en este capítulo la providencia de Dios estuvo en todo momento. Tanto en Tamar como en Judá. A pesar de que fue desobediente, Dios estuvo con él. A pesar de que hizo lo que quiso, Dios estuvo con él. ¿Sí? Porque después vamos a ver, conforme pasen capítulos, cómo ya hubo una transformación en la vida de Judá, en su forma de ser, en su forma de pensar. ¿Sí? Así que, como yo les decía, estas tres mujeres pues tal vez fueron seres imperfectos, pero que aún así Dios las tomó como herramienta para la redención. Así que, ¿qué tan importante es lo que Dios quiere para nosotros? Muchas veces Dios hace cosas en nuestra vida o permite ciertas cosas en nuestra vida que al momento nos pueden llegar a molestar y que no las entendemos. O pasamos a lo mejor antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo por ciertas situaciones y cómo Dios ya nos tenía en la mira, cómo Dios ya sabía que algún día íbamos a llegar a sus pies. A lo mejor cuando ya se viene de una cuna cristiana, eso no es garantía de que realmente van a entregar su vida completamente a Cristo. Tiene que también haber un proceso, como en todos, haber un proceso, pasar por situaciones para que entreguemos completamente nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo. Y vemos que los planes de Dios siempre van a ser perfectos y que Dios nunca se va a equivocar. Así, hermano, que si hoy está pasando usted por una situación en la que no entiende por qué está sucediendo, confíe en Dios. Confíe en Dios, porque Dios tiene un propósito. Y los propósitos de Dios siempre van a ser para bien, nunca para mal. Dios no cumple nuestros antojos ni nuestros caprichos. Dios nos va a dar lo que necesitamos, lo que Él quiere de bien para nosotros y para nuestra vida. Así que con este capítulo, como yo les decía, podemos ver la providencia de Dios en todo momento y la importancia que era la casa de Judá.
cómo Dios sabía que tenía que haber un hijo de esa casa, porque de ahí vendría nuestro Señor Jesús. Pues hasta aquí, hermanos, dejo el lugar. Gracias, Dios les bendiga.